Hola a todos, mi nombre es Kevin Sanipatín. En este video tutorial vamos a ver acerca del PRACNIC 3.1 del capítulo 3 en el pensum académico que tiene que ver con geometría aplicada. En nuestra aplicación lo podemos encontrar en el capítulo 2, igualmente con el mismo título que es geometría aplicada, en donde se desarrolla y se explica lo que es el PRACNIC 3.1. Este PRACNIC tiene que ver con las líneas y puntos notables de un triángulo. En cuanto a la sinopsis, este PRACNIC explora la creación de un programa de gráficos por computadora para graficar un triángulo cualquiera y sus puntos y líneas notables. El lenguaje a utilizar es C#, el compilador es visualstudio.net, las habilidades son el diseño de algoritmos, geometría computacional aplicada, la traslación lineal, clases y objetos, y las interfaces gráficas de usuario. Y el nivel de experiencia es avanzado. Ahora bien, continuando con la explicación, en cuanto a la descripción del problema, básicamente nos dice escribir un programa donde primeramente se grafica un triángulo, se calcule y se imprime el perímetro y su área en función del semiperímetro, considerando que se debe validar también la existencia de un triángulo. Como podemos ver en la gráfica 3.1.1, donde se muestra el triángulo en sí y sus fórmulas, que es el perímetro, el semiperímetro y el área en sí. Luego se debe calcular y graficar los siguientes puntos y líneas notables del triángulo, lo que tiene que ver con el baricentro y medianas, el circuncentro y mediatrices, las alturas, el ortocentro y el triángulo órtico, incluido su círculo inscrito, las bisectrices, el círculo inscrito, los círculos ex inscritos y el triángulo que une los centros de los círculos ex inscritos, la recta de Euler con los dos medianas, dos mediatrices y dos alturas. Bien, teniendo claro lo que es la descripción del problema, procedemos con la explicación de la geometría del triángulo y sus puntos y líneas notables, partiendo de lo que es el triángulo ABC, mediante el siguiente problema planteado, en donde nos dice que dados los tres lados de un triángulo, encontrar los valores de los vértices en coordenadas rectangulares y graficar las líneas del triángulo considerando que uno de sus lados se encuentra sobre el eje de las X y uno de sus vértices es el origen, tal y como se muestra en la figura 3.1.2, donde se refiere al triángulo en el mundo real, y en la figura 3.1.3, en donde se refiere al triángulo en el mundo de la computación gráfica. Bien, en cuanto a la solución ante este problema, tenemos que dados los siguientes puntos, el punto A, que es igual al punto 1 en las coordenadas de x1 y y1, el punto B es igual al punto 2 en las coordenadas de x2 y y2, y el punto C, que es igual al punto 3 de las coordenadas de x3 y y3. Calculamos la distancia entre A y B mediante la ecuación x² menos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, en donde reemplazando los valores de x1 que es 0 y y2 y y1 que son 0 también, tenemos la siguiente ecuación: c es igual a raíz cuadrada de x2 al cuadrado, nos da como resultado la ecuación c es igual a x2. Por lo tanto, las coordenadas del punto 1 y punto 2 son las siguientes: p1 en las coordenadas 0, 0 y p2 en las coordenadas c, 0. Para calcular el valor del ángulo A se utiliza la ley de cosenos, en donde coseno de A es igual a b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado sobre 2bc, teniendo como resultado A igual a arco coseno de b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado sobre 2bc. Luego calculamos el valor de la pendiente AC mediante la ecuación y3 menos y1 sobre x3 menos x1, que nos da que es igual a la tangente de A, en donde reemplazando los valores tenemos que y3 menos 0 sobre x3 menos 0, dándonos como resultado la tangente de A es igual a y3 sobre x3. Luego despejamos el valor de y3, donde obtenemos la siguiente ecuación: y3 es igual a x3 por tangente de A. Luego calculamos la distancia AC mediante la ecuación raíz cuadrada de x3 menos x1 al cuadrado más y3 menos y1 al cuadrado, que esto nos da como resultado, reemplazando cada uno de las coordenadas de x1 0 y y1 0, tenemos como resultado b es igual a raíz cuadrada de x3 al cuadrado más y3 al cuadrado. Seguidamente reemplazamos el valor de y3 de la ecuación 4
en la ecuación 5 y calculamos el valor de x3. Como vemos a continuación, donde nos da como resultado b es igual a x3 por raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de a. Despejamos el valor de x3 y luego racionalizamos la expresión. Tal y como se muestra en la ecuación 6, teniendo como resultado que x3 es igual a b por raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de a sobre 1 más tangente cuadrado de a. Bien, reemplazamos el valor de x3 de la ecuación 6 en la ecuación 4 y calculamos el valor de y3, teniendo como resultado la ecuación 7 que nos dice y3 es igual a b por raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de a sobre 1 más tangente cuadrado de a y todo esto multiplicado por tangente de a. Por lo tanto, las coordenadas del punto P3 son las siguientes, como se muestra en la ecuación 8. Aplicando las siguientes identidades trigonométricas que se muestran en la 9, la 10 y la 11, que tiene que ver con secante cuadrado de a es igual a 1 más tangente cuadrado de a, tenemos tangente de a que es seno de a sobre coseno de a, y finalmente secante de a es igual a 1 sobre coseno de a. Se simplifica la ecuación 8 de la siguiente manera, teniendo como resultado que xc es igual a b por coseno de a, que es la ecuación 12, y yc es igual a b por seno de a, que es la ecuación 13. Finalmente se obtienen las coordenadas del punto P3 en función de senos y cosenos, como se muestran en la ecuación número 14, que es igual a c igual al punto 3 de b por coseno de a, las coordenadas de b por coseno de a y b por seno de a. Bien, en cuanto a las medianas, se nos plantea el siguiente problema. Dado los tres lados de un triángulo ABC cualquiera, calcular los valores de los vértices de las medianas, tal y como se muestra en la figura 2.1.4, en donde podemos ver las medianas y baricentro de un triángulo. Bien, en cuanto a la solución, dado los siguientes puntos A, B y C, que tienen que ver con A igual a punto 1 en las coordenadas 0, 0, B igual al punto 2 en la coordenada C, 0, y C igual al punto 3 en las coordenadas b por coseno de a y b por seno de a. Bien, el baricentro, que es el centroide de un triángulo G, es el punto donde ocurren las tres medianas del triángulo. Además, el baricentro es la media aritmética de las coordenadas del triángulo y por lo tanto sus valores son, como se muestra en la ecuación 4, G en la coordenada x1 más x2 más x3 sobre 3, x1 más y2 más y3 sobre 3. Las medianas MA, MB y MC son los segmentos que unen uno de los vértices del triángulo con el centro del lado opuesto. Cada mediana divide a un lado en dos partes iguales. Por lo tanto, utilizamos la fórmula del punto medio para calcular el valor de las coordenadas de las medianas, como se muestra en la ecuación 5, en donde tenemos el PM en las coordenadas x1 más x2 sobre 2 y y1 más y2 sobre 2. Entonces, las ecuaciones de las coordenadas de cada una de las medianas serían las siguientes, como se muestra en la ecuación 6, ABM es igual a G3 en las coordenadas C sobre 2 y 0. ACM es igual a G2 en las coordenadas B por coseno de A sobre 2 y B por seno de A sobre 2. Finalmente tendríamos BCM es igual a G1 en las coordenadas C más B por coseno de A sobre 2 y B por seno de A sobre 2. Ahora bien, en cuanto a las mediatrices, se nos ha planteado el problema que nos dice, dados los tres lados de un triángulo ABC cualquiera, calcular los valores de los vértices de las mediatrices, tal y como se muestra en la figura 2.1.5, en donde se grafica lo que son las mediatrices y el circuncentro de un triángulo. En cuanto a la solución, dado los siguientes puntos, el punto A, el punto B y el punto C, en donde A es igual al punto 1 con coordenadas 0, 0, el punto B es igual al punto 2 con coordenadas C, 0 y el punto C es igual al punto 3 con coordenadas B por coseno de A y B por seno de A.
Bien, teniendo en cuenta esto, el circuncentro de un triángulo P es el punto donde concurren las tres mediatrices del triángulo. Además, el circuncentro es el valor del radio del círculo circunscrito al triángulo, ya que las distancias desde cada uno de los vértices del circuncentro son iguales entre sí, teniendo como resultado la siguiente ecuación que nos muestra AO es igual a BO y esta a su vez es igual a CO de origen. Considerando la ecuación 4, se puede calcular el valor del circuncentro del origen, que es x0, y0, y es igual a p al punto 4, que con coordenadas de x4, y4 de la siguiente manera. Entonces, en primer lugar se calcula la distancia AO, que es igual a la raíz cuadrada de x4 menos x1 al cuadrado más y4 menos y1 al cuadrado, teniendo como resultado lo que es reemplazando las coordenadas de x1 por 0 y y1 igual por 0, tenemos como resultado la ecuación O es igual a la raíz cuadrada de x4 al cuadrado más y4 al cuadrado. Bien, en segundo lugar se calcula la distancia BO, que es la raíz cuadrada de x4 menos x2 al cuadrado más y4 menos y2 al cuadrado, reemplazando igualmente las coordenadas de x2 por c y y2 por 0, tenemos como resultado la ecuación BO es igual a raíz cuadrada de x cuarta 4 al cuadrado menos 2c por x4 más c cuadrado más y4 al cuadrado. Seguidamente se igualan las ecuaciones, tanto las 5 como las 6 obtenidas anteriormente, y tenemos como resultado que x4 es igual a c sobre 2. Bien, a continuación se calcula la distancia CO, la cual es mediante la ecuación raíz cuadrada de x4 menos x3 al cuadrado más y4 menos y3 al cuadrado, teniendo como resultado la siguiente ecuación, en este caso es la 8, como se puede apreciar. Seguidamente se igualan las ecuaciones, tanto las 5 como las 8 obtenidas anteriormente, de la cual se tiene como resultado la ecuación 9, la cual es y4 igual a b al cuadrado menos 2b por coseno de a por x4 sobre 2b por seno de a. Seguidamente se reemplaza el valor de x4 de la ecuación 7 en la ecuación 9, teniendo como resultado la ecuación 10, que nos dice y4 es igual a b al cuadrado menos 2b por coseno de a por c sobre 2, todo esto sobre 2b por seno de a. Finalmente se obtiene el valor del circuncentro O en coordenadas x0 y y0, que es igual al punto 4 que con coordenadas x4, y4. Bien, teniendo como resultado la ecuación 11, en donde nos dice que el punto O en coordenadas x0 y y0 es igual a c sobre 2 en las coordenadas c sobre 2 y b cuadrado menos 2b por coseno de a por c sobre 2 y todo esto sobre 2b por seno de a. Bien, para calcular el valor del radio del círculo circunscrito R al triángulo utilizamos la ecuación 5, donde el punto P4 en coordenadas x4 y y4 es igual a O en las coordenadas x0 y y0, teniendo como resultado nuestra ecuación 12, en donde nos muestra que R, que el radio del círculo circunscrito es igual a la raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. Bien, en cuanto a las alturas, se nos ha planteado el siguiente problema. Dado los tres lados del triángulo ABC cualquiera, calcular los valores de los vértices de las alturas, el triángulo órtico, el radio del círculo inscrito al mismo. Bien, tal y como se muestra en la figura 2.1.6, en donde se observan lo que son las alturas y el ortocentro de un triángulo. Bien, en cuanto a la solución, tenemos que dados los siguientes puntos, igualmente A,
que es igual al punto 1 en coordenadas 0, 0, B el punto 2 en coordenadas C, 0 y C es igual al punto 3 en coordenadas B por coseno de A y B por seno de A. Bien, el ortocentro de un triángulo H es el punto donde concurren las tres alturas del triángulo. Además, el ortocentro es el valor del radio del círculo inscrito del triángulo órtico, que se forma uniendo con líneas los vértices de las tres alturas. Para ello calculamos el valor del ángulo A del triángulo, utilizando la ley de cosenos, tal y como se nos muestra en la ecuación número 4, en donde coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2BC, teniendo como resultado A igual a arco coseno de B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 2BC. Para ello tenemos el vértice H3, donde calculamos el valor de la pendiente AB mediante esta ecuación, que pendiente de AB es igual a tangente de 0 y por lo tanto esto es igual a 0, dando el valor de la pendiente CH3 es entonces, la pendiente CH3 es al infinito, entonces la tangente a la menos 1 de infinito es igual a 90 grados. Por lo tanto, el valor del vértice H3 es el que se muestra a continuación en la ecuación 5, donde H3 tiene como coordenadas B por coseno de A y 0. Finalmente, la ecuación de la altura CH3 es, como se muestra en la ecuación 6, x igual a B por coseno de A. Bien, en cuanto al vértice H2, calculamos el valor de la pendiente AC, donde nos da como resultado, partiendo de la ecuación de y3 menos y1 sobre x3 menos x1, nos da como resultado la pendiente AC es igual a tangente de A. Calculamos el valor de la pendiente BH2, que es perpendicular a la pendiente AC, en donde tenemos como resultado la ecuación 8, que la pendiente de BH2 es igual a menos cotangente de A. Luego calculamos la ecuación de la recta C, que es la siguiente, teniendo como resultado que Y es igual a la pendiente de AC por X. Reemplazamos el valor de la pendiente AC en la ecuación 7, en la ecuación 9, la C de la ecuación 7 en la ecuación 9 para obtener la ecuación de la recta C, tal y como muestra en la ecuación 10, donde Y es igual a tangente de A por X, en donde tangente de A por X menos Y es igual a 0. Luego calculamos la ecuación de la recta BH2, la cual es Y menos 0 igual a pendiente de BH2 en X menos C, Y es igual a pendiente de BH2 por X menos pendiente de BH2 por C, como se muestra en la ecuación 11. Reemplazamos el valor de la pendiente BH2 de la ecuación 8 en la ecuación 11 para obtener la ecuación de la recta BH2, donde nos da como resultado la ecuación 12, la cual nos muestra que es Y más cotangente de A por X menos cotangente de A por C es igual a 0. Luego igualamos las ecuaciones tanto la 10 como la 12 obtenidas anteriormente para calcular las coordenadas del vértice H2, en donde tenemos como resultado la ecuación 13, que se nos muestra a continuación, en donde nos dice que X es igual a C por cotangente de A sobre tangente de A por cotangente de A. Perdón, tangente de A más cotangente de A. Reemplazamos el valor de X en la ecuación 13 en la ecuación 10, de la ecuación 13 en la ecuación 10 y calculamos el valor de Y, teniendo como resultado la ecuación 14, en donde Y es igual a C por tangente de A por cotangente de A, todo esto sobre tangente de A más cotangente de A. Aplicando la siguiente identidad trigonométrica, tenemos que la tangente de A por cotangente de A es igual a 1, tal y como se nos muestra en la ecuación 15, y esta se simplifica la ecuación 15 de la siguiente manera, donde nos da como resultado Y es igual a C sobre tangente de A más cotangente de A. Finalmente se obtienen las coordenadas del vértice H2, en donde se nos muestra en la figura, en la ecuación número 17,
teniendo como resultado H2 con coordenadas C por cotangente de A sobre tangente de A más cotangente de A, y la coordenada C sobre tangente de A más cotangente de A. Perfecto. En cuanto al vértice H, reemplazamos el valor de x de la ecuación 6 en la ecuación 12 y calculamos el valor de y. Teniendo como resultado la ecuación 18, eso nos muestra que y es igual a c por cotangente de A menos b por coseno de A por cotangente de A. Finalmente se obtienen las coordenadas del vértice H en la ecuación número 17, teniendo como resultado H en coordenadas b por coseno de A y c por cotangente de A menos b por coseno de A por cotangente de A. Bien, en cuanto al vértice 1, calculamos el valor de la pendiente BC con la siguiente ecuación, que es y3 menos y2 sobre x3 menos x2. Reemplazando cada una de estas ecuaciones, tenemos b por seno de A menos 0 sobre b por coseno de A menos c, teniendo como resultado b por seno de A sobre b por coseno de A menos c, que finalmente nos da como resultado la ecuación 18, que es la pendiente de BC, b por seno de A sobre b por coseno de A menos c. Calculamos el valor de la pendiente AH1, que es perpendicular a la pendiente BC. Entonces, en este caso, la pendiente AH1 es igual a finalmente la ecuación número 19, teniendo como resultado menos b por coseno de A menos c, todo esto sobre b por seno de A. Calculamos la ecuación de la recta BC, que es la siguiente: y menos 0 es igual a la pendiente de BC de x menos c. Y finalmente tenemos la ecuación 20, que nos muestra que y es igual a pendiente de BC por x menos pendiente de BC por c. Calculamos la ecuación de la recta AH1, la cual nos da como resultado la ecuación 21, que nos muestra que y es igual a la pendiente de AH1 por x. Luego igualamos las ecuaciones, tanto la 20 como la 21 obtenidas anteriormente, para calcular las coordenadas del vértice, dándonos como resultado la ecuación 22, la cual nos muestra que es x igual a c por pendiente de BC sobre pendiente de BC menos pendiente de AH1. Reemplazamos el valor de x de la ecuación 22 en la ecuación 21 y calculamos el valor de y, teniendo como resultado la ecuación 23, que nos muestra que y es igual a pendiente de AH1 por c por pendiente de BC sobre pendiente de BC menos pendiente de AH1. Finalmente se obtienen las coordenadas del vértice H1, en donde tenemos la ecuación 24, que se nos muestra H1 es igual a, con coordenadas finalmente de c por pendiente de BC sobre pendiente de BC menos pendiente de AH1, y pendiente de H1 por c por pendiente de BC sobre pendiente de BC menos la pendiente de H1. Bien. Ahora, en cuanto al triángulo órtico, el triángulo órtico es un triángulo que tiene como vértices los pies de las alturas, es decir, las proyecciones de los vértices sobre los lados. En este sentido, el vértice T1, calculamos el valor de la pendiente H2 y H3, teniendo como resultado la ecuación 25, que es igual a y H3 menos y H2 sobre x H3 menos x H2. Calculamos el valor de la pendiente HT1, que es perpendicular a la pendiente H2 H3, teniendo como resultado la ecuación número 26, en donde nos muestra que m, la pendiente de HT1, es igual a menos xH3 menos xH2 sobre yH3 menos yH2. Calculamos la ecuación de la recta H2H3, la cual es la siguiente, que nos da como resultado la ecuación 27, en donde nos muestra que y es igual a pendiente de H2H3 por x menos pendiente de H2H3 por b y por coseno de A. Bien, calculamos la ecuación de la recta HT1, la cual nos da como resultado la ecuación 28, que se nos muestra a continuación, y luego igualamos las ecuaciones, tanto la 27 como la 28 obtenidas anteriormente, para calcular las coordenadas del vértice T1.
en la cual nos da como resultado la ecuación 29, en donde nos muestra que x es igual a b por coseno de a por pendiente de h2h3 menos pendiente de ht1 más c por cotangente de a menos b por coseno de a y por cotangente de a. Todo esto sobre la pendiente h2h3 menos la pendiente ht1. Y esto a su vez nos da como equivalente de x t1. Bien, de la ecuación 27 se obtiene que y-t1 es igual a la pendiente de h2, h3 por xt1 menos la pendiente h2, h3 por b por coseno de a. Bien, finalmente se obtienen las coordenadas del vértice t1 como se muestra a continuación, y para calcular el valor del radio r sub 0 del círculo del triángulo órtico utilizamos la ecuación de la distancia entre el punto T1 en coordenadas xt1 y yt1 de la ecuación 17 y el punto h con coordenadas xh y yh de la ecuación 30, dándonos como resultado la ecuación 31, que la podemos ver aquí. R sub 0 es igual a raíz cuadrada de xt1 menos xh, todo esto al cuadrado, más yt1 menos yh, todo esto al cuadrado. Bien, ahora en cuanto al círculo inscrito y círculos ex inscritos a un triángulo, se nos ha planteado el problema, el cual nos menciona que dados los tres lados de un triángulo ABC cualquiera, calcular los valores de los vértices, los círculos ex inscritos e inscritos a un triángulo, tal y como se muestra en la figura 2.1.7, la cual la podemos ver a continuación. Bien, aquí se nos muestran los círculos ex inscritos e inscritos a un triángulo. Bien. En cuanto a la solución, dados los siguientes puntos, igualmente tenemos el punto A, que es igual al punto 1 en coordenada 0, 0. El punto B, que es igual al punto 2 en coordenadas C y 0. El punto C, que es igual al punto 3 en coordenadas B por coseno de A y B por seno de A. Bien, las coordenadas cartesianas del incentro a partir de los tres vértices del triángulo A, B y C son las siguientes, como se muestra en la ecuación 4. Bien, de ellas calculamos el valor del semiperímetro del triángulo, en donde mediante la fórmula que podemos ver a continuación en cuanto a la ecuación 5, tenemos que S, semiperímetro, es igual a más B más C sobre 2. A continuación calculamos el valor del radio R sub A del primer círculo ex inscrito mediante la ecuación 6, en donde R sub A es igual a raíz cuadrada de S por S menos B y esto por S menos C sobre S menos A. Luego calculamos el valor del radio R sub B del segundo círculo ex inscrito mediante la ecuación 7, en la cual nos muestra que es R sub B es igual a raíz cuadrada de S por S menos A por S menos C, todo eso sobre S menos B. Y seguidamente calculamos el valor del radio R sub C del tercer círculo ex inscrito, en donde se muestra que R sub C es igual a raíz cuadrada de S por S menos B y esto por S menos A. Y todo esto a su vez sobre S menos C, tal y como se muestra en la ecuación 8. Luego calculamos los valores de los ángulos del triángulo utilizando las leyes de cosenos, tal y como se muestra en la ecuación 9, la ecuación 10 y la ecuación 11. Luego calculamos los valores de los ángulos externos del triángulo, como se muestra en la ecuación 12, en donde alfa es igual a 180 menos A sobre 2, en la ecuación 13 beta es igual a 180 menos B sobre 2 y gamma es igual a 180 menos C sobre 2. Bien, ahora calculamos el valor del segmento LA en el triángulo rectángulo ELA, como se muestra en la figura, en donde, así como muestra en la ecuación 15, tenemos que LA es igual a R sub B sobre tangente de alfa. Luego calculamos el valor del segmento BQ en el triángulo rectángulo BQD, teniendo como resultado la ecuación 16 de BQ es igual a R sub A sobre tangente de beta.
A continuación calculamos el valor del segmento AK en el triángulo rectángulo AKF, como se muestra en la figura, en donde nos da como resultado la ecuación 17, donde AK es igual a R sub C sobre tangente de alfa. Finalmente obtenemos los vértices DE y F del triángulo DEF, que pasa por los vértices del triángulo ABC y une los radios de los tres círculos X inscritos, teniendo como resultado las ecuaciones 18, 19 y 20. De esta manera, para calcular el valor del radio R del círculo inscrito al triángulo, se debe realizar lo siguiente: calcular las coordenadas del punto de tangencia T3 del círculo inscrito con el lado AB del triángulo T3 con coordenadas XT3 y YT3. Como el punto T3 está sobre el lado AB del triángulo, las coordenadas YT3 es igual a 0 en este caso. Las coordenadas de XT3 del punto T3 está a la misma altura que la coordenada X1 del incentro, y siendo igual a X1, XT3 igual a X1. Por lo tanto, el punto T3 quedaría de la siguiente manera, como se muestra en la ecuación 21. T3 con coordenadas a alfa por XA más B por XB más C por XC. Todo esto sobre A más B más C. Y el otro punto 0. Listo. Y luego calculamos la distancia entre el incentro I y el punto de tangencia T3 para encontrar el radio R del círculo inscrito al triángulo, en donde tenemos como resultado la ecuación 22, en la que nos muestra que R es igual a A por Y, A más B por Y más C por YC. Todo esto sobre A más B y más C. Bien, a continuación tenemos lo que respecta a la recta de Euler, en donde se nos plantea como un problema mostrándonos que, dados los tres lados de un triángulo ABC cualquiera, calcular los tres puntos notables por donde pasa la recta de Euler y graficarla, tal y como se muestra en la figura 2.1.8. Tenemos las alturas, las medianas y las mediatrices, ¿no? Bien, la recta de Euler es una recta que pasa por el ortocentro H, el baricentro G y el circuncentro. Esta recta fue descubierta en 1765 por Leonhard Euler, quien demostró la colinealidad de estos tres puntos notables de un triángulo. Además, esta recta pasa por un punto de Exeter y por el centro de la circunferencia de los 9 puntos notables de un triángulo escaleno, conocida como la circunferencia de Beuger. Bien, ahora, en cuanto a la solución, dados los tres lados de un triángulo cualquiera, se obtienen los siguientes tres puntos. Entonces tenemos el punto A, que es igual al punto 1 en coordenadas 0, 0, el punto B, que es igual al punto 2 en coordenadas C, 0, y el punto C, que es igual al punto 3 en coordenadas B por coseno de A y B por seno de A. Luego se utilizan las fórmulas de los puntos del baricentro, circuncentro y ortocentro, ya calculadas anteriormente, para unir esos puntos con líneas, tal y como se muestra en la ecuación 4 del baricentro, ¿verdad? Seguidamente, con respecto al circuncentro, en la ecuación 5, y el ortocentro en la ecuación 6. Luego se grafican dos de las tres medianas del triángulo en función de los puntos G1 y G3, en donde G1 se muestra en la ecuación 7 y G3 en la ecuación 8. Después se grafican dos de las tres mediatrices del triángulo en función de los puntos G1, G3 y 0. Bien, tenemos el punto G1 en la ecuación 9 y el punto G3 en la ecuación 10, el punto G0, el punto GO en la ecuación 11. Finalmente, se grafican dos de las tres alturas del triángulo en función de los puntos H1 y H3, y también en función de las pendientes, pendiente BC y la pendiente AH1, teniendo como resultado la ecuación 12, la ecuación 13, la ecuación 14 y la ecuación 15, como se muestra a continuación. Ahora bien, en cuanto a la explicación de la solución implementada, que tiene que ver con los algoritmos,
podemos ir directamente al código y realizar la explicación debida. En este caso partimos del formulario que ha sido diseñado, en donde lleva como nombre formTriangle.cs, en el cual tiene como título de líneas y puntos notables del triángulo, en el cual se muestra en primera instancia 4 cajas de grupo. La primera tiene que ver con las entradas del lado A, el lado B y el lado C, con sus respectivas cajas de texto para el ingreso de los valores. Seguidamente de otra caja de grupo que tiene que ver con el proceso, en donde se definen 3 botones que tiene que ver con calcular, con resetear y con el salir. Listo. A continuación tenemos las salidas. Las salidas tienen que ver con en sí lo que nos han planteado en el problema, que es el perímetro y el área del triángulo, ¿no?, que se ha formado. Listo. Igualmente con sus cajas de texto para que salgan los resultados. En la parte de abajo finalmente se han definido algunos botones para calcular lo que son las medianas, las mediatrices, las alturas, las bisectrices y la recta de Euler en la gráfica. Perfecto. Ahora, y por último, tendremos esta caja de imagen en donde se nos pintará nuestra figura geométrica con sus respectivos cálculos, de acuerdo a lo que nosotros le indiquemos. Perfecto. Adicionalmente, tenemos también unas clases, en este caso la clase de triángulo, la clase de la línea, la clase del círculo, en donde se van a detallar algunos de los métodos y las funciones necesarias para implementar dentro de nuestro formulario y se muestre tal y como requiera, de acuerdo a lo que haya presionado en los botones que se nos muestran, ¿no? Bien, en la clase triángulo tenemos los atributos en primera instancia, en la cual tenemos de valores flotantes tanto el lado 1 que es A, el lado 2 que es B y el lado 3 que es C del triángulo, seguidamente del perímetro del triángulo igualmente flotante, el área del triángulo igualmente flotante. A continuación tenemos el objeto que activa el modo gráfico, que es el mgraph de tipo graphics, el objeto bolígrafo, que es mpen de tipo pen, las constantes del factor de escalamiento, que es SF con un valor de 10. A continuación tenemos el objeto punto, que representa al vértice A del triángulo, que es el A de tipo point F, el B de tipo point F igualmente y el C. Listo. A continuación tenemos el ángulo A del triángulo, entonces está definido por ángulo A de tipo flotante y ángulo B de tipo flotante. Perfecto. A continuación también tenemos el objeto que permite obtener el tamaño de un lienzo o canvas, que es en este caso de el rectangle. El dato que representa al valor máximo del eje de las abscisas X del lienzo, que es max X, y en este caso de las X, y en el caso de las Y es max Y. Dato que representa al valor de las X del centro del lienzo es el X center. A continuación tenemos el dato que representa el valor de las Y del centro del lienzo, que es Y center. Seguidamente tenemos el objeto punto, que representa a un punto cualquiera de P1, ¿no es cierto? Asimismo, tenemos el punto que representa el baricentro G del triángulo con la variable G. Asimismo tenemos el objeto punto que representa al circuncentro O del triángulo, seguido del objeto punto que representa el punto cualquiera, un punto cualquiera en P2, que está definido por la variable P2, y adicionalmente tenemos el objeto punto que representa la mediana del lado BC del triángulo con G1, seguidamente del objeto punto que representa la mediana del lado AC del triángulo con G2. Después tenemos el objeto punto que representa la mediana del lado AB del triángulo con G3. Y tenemos también el objeto punto que representa al ortocentro H del triángulo con la variable H. El objeto punto que representa a la altura del lado BC del triángulo con H1. Al objeto punto que representa la altura del lado AC del triángulo con H2. Y también el objeto punto que representa la altura del lado AB del triángulo con H3.
Adicionalmente tenemos el objeto punto que representa al punto de tangencia del triángulo órtico con T1. Asimismo con T3 que tiene que ver con el punto de tangencia del círculo inscrito. La variable D que tiene que ver con el objeto punto que representa al vértice D que corresponde al centro de uno de los círculos X inscritos de radio RA. La variable E, que es el objeto punto que representa el vértice que corresponde al centro de uno de los círculos X inscritos del radio RB. Además tenemos el objeto punto que representa el vértice F que corresponde al centro de uno de los círculos X inscritos del radio RC, que es de F. Además tenemos el objeto punto que representa el incentro Y del triángulo con la variable Y, el ángulo externo del triángulo ABC alfa, el ángulo externo del triángulo ABC que es beta y el triángulo, en este caso tenemos también la pendiente del lado AB del triángulo ABC, que es la pendiente AB, la pendiente del lado AC del triángulo ABC, que es la pendiente AC, la pendiente del lado BC del triángulo ABC, que es la pendiente BC. Listo, también tendremos el radio RA del primer círculo inscrito, el radio RB del segundo círculo inscrito y el radio RC del tercer círculo inscrito. También tendremos el objeto de tipo C-Circle para graficar un círculo cualquiera, como podemos ver aquí, y el objeto de tipo C-Line para graficar una línea cualquiera. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación, de acuerdo a las clases que hemos definido en esta parte de acá. Bien, en cuanto al constructor de nuestra clase triángulo, es un constructor sin parámetros en donde se inicializa cada uno de nuestros atributos que requerimos, ¿no es cierto? Y a continuación tendremos los métodos de la clase, en donde van acorde a lo que nosotros se nos ha planteado más que todo en el problema y requerimos para la gráfica, para los cálculos y en base a las fórmulas que ya han sido expuestas anteriormente. Bien, en cuanto a la clase line, igualmente partimos de los atributos en donde básicamente tenemos el atributo mgraph, tenemos que es el activador del modo gráfico de Windows con GDI, seguidamente del factor de escalamiento, el SF con un valor de 10, la pluma para graficar en el lienzo Canvas, que es Object Pen, de tipo Pen, el arreglo de puntos, píxeles de tipo estructura punto flotante, en este caso declaramos igualmente un atributo de tipo pointF, valores de X y de Y, que en este caso serían igual de valor de tipo flotante, que es mx y my, valores de xp y yp, que tenemos mxp y myp, intervalos de la función, que es el dominio y x, es en este caso i1 y en este caso también i2, de tipo flotante. En cuanto a los constructores, tenemos un constructor sin parámetros en donde igualmente se inicializa algunos de los atributos que han sido expuestos anteriormente de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? Básicamente tenemos a continuación los métodos o las funciones que, al igual que en la clase Triangle, hemos establecido de acuerdo al problema planteado y a las ecuaciones que han sido expuestas con anterioridad. Finalmente tenemos la clase Circle. En esta clase igualmente se inicia declarando algunos atributos en donde, y al igual que la clase Line, tenemos el mgraph, tenemos el factor de escalamiento con valor de 10, el Object Pen, el MP, que es el arreglo de puntos de píxeles de tipo estructura punto flotante. En este caso también tenemos los valores X y Y, que están definidos por mx y my, los valores xp y yp igualmente por mxp y myp, y los intervalos de la función que están definidos por i1 e i2 de tipo flotante igual. A continuación igual tenemos los constructores. En este caso tenemos un constructor sin parámetros en donde, al igual que en las demás clases, se inicializan algunos de los atributos de acuerdo a lo que se requiera para el problema.
Y finalmente tenemos implementados los métodos y funciones que nos ayudan a realizar el desarrollo de nuestro problema, la solución, implementar netamente la solución de nuestro problema, como ya han sido expuestas anteriormente, cada una de las ecuaciones que nos ayuden a realizar lo que se nos ha solicitado en el problema planteado. Bien, y tenemos finalmente una clase que es el program.cs, que como ya ha sido mencionado en anteriores videos, esta lo que hace es realizar mediante código la configuración necesaria para desplegar lo que es nuestro formulario y con las respectivas soluciones que le hemos dado a nuestro problema, ¿verdad? Listo. Entonces, para correr igualmente nuestro proyecto, nuestra solución, presionamos en el botón iniciar y esperemos a que compile. Bien, una vez compilado nuestra solución, tenemos en nuestro formulario en esta ventana y básicamente vamos a realizar las pruebas. Vamos a ingresar unos valores. En este caso ingresemos el 27 del lado A, 22 del lado B y el lado C 25. Presionamos el botón calcular, tenemos nuestro triángulo. Podemos resetear si queremos ingresar otros valores, igualmente el botón salir. Tenemos el perímetro, tenemos el valor que ha obtenido del resultado y el área igualmente. Adicional, podemos calcular lo que son las medianas en el gráfico mediante las ecuaciones que han sido expuestas anteriormente y las consideraciones igual del caso. Adicionalmente tenemos las mediatrices que se puede ver en nuestro triángulo, que ha sido básicamente sacado de los datos ingresados, ¿verdad? Adicionalmente podemos obtener las alturas en el triángulo, las bisectrices y la recta de Euler. Básicamente la podemos ver aquí. Y vamos a salir. Muy bien, eso sería todo en este video tutorial. Espero que les haya interesado el tema y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.